Hola, hola, hola a todos. Ha llegado un día que he esperado un montón. Es el día del en vivo con Natacha Enrique. Quiero contarles antes de invitarla el por qué le solicité este en vivo, porque tiene que ver mucho con lo que yo hago, que es la salud cosmética, la salud en general. Porque yo trabajo con los sueños desde que tengo 4 años. Recuerdo mis sueños desde siempre. Tanto lo recuerdo que la verdad es que me hice hace poco el ejercicio de empezar a escribirlos porque antes era como, ya eran tantos que tendría el planeta lleno de escritura. Pero como yo accedo a ella fue un día súper mágico. Soñé que me miraba al espejo, entraba en el espejo y cuando me retiro, porque me dio como un poco de sustito, un julepe como decimos en Chile, me salgo del espejo y me despierto del astral y empiezo a ver delante de mí un montón de imágenes de muchas dimensiones de mí misma en un momento que había vivido hace un par de meses atrás, pero todo, por ejemplo, el brazo se movía para acá en una imagen superpuesta, como cuando uno pone un espejo en contra de otro espejo, que uno ve ¡puf! Infinidad de realidades. Y después otro, el brazo por acá, o sea, eran montones de experiencias al unísono y yo pestañeaba porque era muy incómodo. Y decía, pues estoy despierta y ¿por qué lo veo tan claro? Estaba entre, no sé si no, asustada no es la palabra, pero estaba súper, era como incómodo porque no lograba sacarlo. Entonces, cuando ya logré pestañear por última vez y desaparece esta visión, tomé en mi teléfono para ver qué hora era y se prende un en vivo con Natacha Enríquez y creo que era Robert Martínez, pero la verdad es que no sé por qué se prendió el en vivo porque yo no abrí Instagram, o sea, fue como ¡puf! Y estaba esta mujer que yo no la había visto nunca en mi vida y estaba hablando precisamente del tema de los sueños de las otras dimensiones detrás del espejo. Entonces, con esta súper introducción, quiero invitar a ella, le envió la invitación, vamos a ver qué pasa. Me vine acá a mi casita en el árbol, porque como es el mundo de los sueños, quiero estar en el lugar de los sueños, que son las casas de los árboles de los niños, ¿no? La tacha, qué rico, bienvenida. Muchísimas gracias, Tania. Tanya, ¿cómo se Tania, pronuncia? Tania. sí, se escribe como Tanya, porque en realidad viene del ruso, que es el diminutivo de Tatiana, que es la reina de las hadas. Ok, Pero en Chile a mí siempre me dijeron Tania, mi mamá siempre me dijo Tania, entonces en realidad es Tanya, pero a mí me gusta más como suena Tania. perfecto. Tania, entonces, eh, bueno, realmente te agradezco mucho este compartir que vamos a tener el día de hoy. Te agradezco además el tema, porque a pesar de que es un tema que se ha conversado en otros momentos, siempre tiene más para entregar, siempre es algo que a la gente le llama la atención porque sencillamente pasamos prácticamente un tercio de la vida durmiendo con esa posibilidad de soñar. Sí, a mí la verdad es que es un tema que me apasiona, como estaba contando antes, que creo que lo escuchaste, ¿no? Que empiezo a soñar desde que tengo 4 años de edad. Y esto es de las cosas que te quiero hablar, o sea, de lo que quiero que conversemos. Porque lo curioso está en que el primer sueño que recuerdo, que fue el que me inició en el mundo de los sueños, yo tenía 4 años, o casi 5, y sueño que estoy en un lugar que era puro hielo, y había un iglú. Y ese iglú era un baño. Yo necesitaba entrar al baño, y mi tío corría delante de mí y se metía primero al baño. Y me cerró la puerta. Y yo siempre, no, déjame entrar porque quiero ir al baño, me hago pipí. Y me hice pipí en el sueño. Y cuando despierto me había hecho pipí en la vida real. Y fue tan traumático para mí, porque yo soy súper pudorosa y muy normal, no me gusta incomodar, o sea, y era como ir a decirle a mi mamá, mamá me hice pipí, tener que sacar la sábana, el colchón, o sea, fue tremendo, me traumé. Y de en adelante yo sueño mucho, mucho que voy a baños, muchísimo, y siempre son baños muy raros, porque son grandes y están como en construcción, y son como raros, son súper raros los sueños o sea, los baños de mis sueños. Y hace un par de años atrás, me toca de nuevo la experiencia de querer hacer pipí y voy a este baño y hago pipí. Y cuando me despierto, dije, oh, y me toco y estaba seca. Dije, qué cosa más rara, porque el alivio de la vejiga en el sueño fue real. Y empecé a ir muy recurrente en los baños, en los sueños, y hacía pipí y ya no me despertaba mojada, o sea, nunca más me volví a hacer pipí, pero me despertaba en el sueño. Y como que empecé a tomar ese como mi catalizador para entrar en el sueño lúcido.
pero no lo hago consciente, o sea, me pasa simplemente que estoy en el baño, hago pipí y entonces esa es como la primera así como cuña que te quiero dejar de estas cosas, porque a mí no tengo explicación de por qué me pasa, porque el alivio de la vejiga es real. Ok. Bueno, vamos a empezar porque, claro, sé que las personas que se están conectando deben tener también toda una cantidad de preguntas en relación a sus propios sueños y a cuáles son sus propios procesos. Entonces, vamos a dar, digamos, una información previa para explicar criterios en relación a lo que vamos a conversar en este momento. Y yo sé que vas a pensar que me estoy yendo muy arriba, pero ten paciencia que vamos a llegar. Y tengan todos paciencia. Esta parte no la voy a explicar con detalle, pero es para que se entienda. El hecho de que nosotros en el planeta Tierra estamos en un planeta que se llama un planeta en cuarentena, define la forma como nosotros realizamos o experimentamos todo lo que tiene que ver con nuestros sueños. Es muy importante tener eso consciente, porque no es lo mismo si nosotros estuviésemos en este momento. Hay un retorno. Sí, me voy a silenciar entonces. Ajá. Bueno, no sé por qué, pero sí había un retorno. Entonces, no es lo mismo si nosotros en este momento estuviésemos habitando un planeta de la estrella de Sirio o de Alcione, y en ese planeta nosotros nos acostamos también a dormir en el momento de reposo de esa raza estelar y entramos en lo que se llamaría en la etapa de descanso para esa raza estelar y que podríamos entrar en lo que se llama el sueño. Si nosotros estuviéramos allá, el proceso sería así. Cierras los ojos, te desconectas de tu cuerpo físico para que el cuerpo realice los procesos de limpieza necesarios a nivel biológico y tu conciencia pasaría directamente a lo que sería el cuerpo sutil que nosotros llamamos el cuerpo astral. Y ese proceso se realizaría de una forma directa, sin interferencias, y en ese momento tendríamos la posibilidad de conectar con, por ejemplo, los seres guías correspondientes a esa raza, es decir, seres que se conectan a través del astral de esa raza y podríamos viajar en conciencia a otros lugares, es decir, tendríamos una total libertad de utilizar ese cuerpo astral de forma absolutamente consciente. Entonces, entendiendo que eso sería lo normal fuera de este planeta, entonces ahorita vamos a entender cómo estando en este planeta la situación es diferente. Primero, no, la mayoría de las personas que estamos en este planeta estamos bueno, la mayoría no, todos los que estamos en este planeta estamos por diferentes circunstancias. Dependiendo de la circunstancia por la cual tú estás en este planeta, de alguna forma ese cuerpo tuyo original que está criogenado en X lugar, en una nave, en otro planeta, etcétera, que es tu cuerpo original, eh, de alguna forma tiene una programación para que el alma de ese cuerpo criogenado, que sería tu alma original, entre en este planeta en cuarentena. Cuando eso ocurre, entramos en este planeta y estamos en el astral, se nos crea de alguna forma un vehículo que vendría a ser lo que nosotros llamamos el, la psique, el ego, el cuerpo astral inferior. Tiene muchos nombres complementarios,
¿okay? Dependiendo de la teoría que tú te leas o el maestro que tú encuentres, pero básicamente es un cuerpo que te va a permitir eh, encarnar entonces en un cuerpo biológico en el planeta Tierra. Y entonces cuando nosotros nos acostamos a dormir, y por eso quería llegar hasta allí, nosotros no conectamos directamente con el astral. ¿Por qué? Porque hay una interferencia. Hay toda una cantidad de frecuencias que impiden que nosotros pasemos de la etapa de vigilia a la de sueño de una forma consciente. ¿Ok? Ajá, entonces, ¿qué pasa? Ajá, si quieres, ajá, ¿quieres alguna pregunta? No, 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 te estoy escuchando perfectamente, estoy muy atenta, pero como quiero evitar ese retorno, me tengo silenciada. Ok, ok. Entonces, ya vamos entonces a entrar para ir yendo al grano de este programa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cada vez que nos acostamos a dormir, pasamos por diferentes etapas y esas etapas se repiten. Entonces nosotros pasamos, nos acostamos a dormir, entonces viene el momento en donde empezamos a acostarnos, a sentirnos dormidos, viene el sueño ligero, después viene, digamos, una etapa que podría ser de sueño más profundo y eventualmente llegamos a lo que se llama la etapa REM, o es una etapa en donde nuestros ojitos se mueven, eso está totalmente ya, los científicos lo han revisado a ver cómo funciona eso, y en esa etapa es cuando se produce la posibilidad de que nosotros tengamos o experiencias conscientes, sueños lúcidos, experiencias conscientes de desdoblamiento, o entremos en el inconsciente, en nuestro inconsciente. Entonces, realmente para el ser humano del planeta Tierra, los sueños son una vía de escape para ese espíritu, esa alma que se siente verdaderamente atrapada en un cuerpo biológico y dentro de un sistema que es bastante más constreñido que lo que sería una realidad fuera de un planeta en cuarentena. Entonces, apenas nosotros tenemos la oportunidad de desconectarnos del cuerpo físico y de salir y hacer otra cosa, dependiendo de la frecuencia de tu alma, que tiene que ver con las razones por las cuales tú estás en el planeta Tierra, dependiendo de eso, tú vas a conectar con una u otra cosa, con una u otra frecuencia dentro de lo que nosotros llamamos el astral del planeta Tierra. Porque resulta que con eso que llamamos el cuerpo astral, comúnmente la mayoría de los seres humanos, la frecuencia de ese cuerpo astral está contaminada por pensamientos y emociones de baja frecuencia, en la mayoría. Si fuera la minoría no estaríamos como estamos. La mayoría tiene una baja frecuencia, porque el cuerpo astral de alguna forma está contaminado con los residuos kármicos de esta vida y de todas las vidas que tienen residuos kármicos. Todas las emociones, situaciones, recuerdos, memorias, traumas, etcétera, de todas las vidas. Están allí en caso de que no hayan sido liberados. Dime. Sí, es que no, pero está bien. Prefiero que cierres la idea porque ahí No, tengo otra nueva pregunta. dale con tu pregunta y de pronto esa pregunta nos Es que permite aclarar algún sí, tema. porque nos va a permitir avanzar en una cosa, una teoría que estoy armando hace un tiempo. Yo soy muy observadora de la realidad, tanto del astral, del consciente, como de la realidad. Y en mis sueños yo empiezo a percibir cosas que me empiezan a leer mal en el fondo de la realidad, que siento que ahora todo el mundo está hablando del sueño lúcido, está todo el mundo hablando del astral. Las películas están trabajando muchísimo en el astral.
vi esta película de este actor de Aquaman, que no sé cómo se llama, unos gigantes, y la simbología de esa película y lo que trabaja esa película, más el libro de El Soñar de Castaneda, ¿cierto? Yo hace rato que tengo una teoría que yo siento que estos gallos, estos que estábamos hablando antes, los feitos, ahora como que ya, como que la malla Matrix se les está cayendo en la 3D o en la cuarta D, como que se están metiendo ahí, Natacha. Siento que están empezando a trabajar desde ahí. No sé por qué tengo esa como intuición. Eso siempre lo han hecho. Lo que te O estás sea, es claro, dando, pero ahora como estás que muy tomando, profundo. no, no, eso siempre ha sido así. Es decir, realmente una de las razones por las cuales yo escribí el libro El cuerpo astral y los universos paralelos era porque de alguna forma yo necesitaba expresar o mostrar o transmitir que lo que está ocurriendo en el astral del planeta Tierra tiene un efecto en el plano físico y realmente las programaciones ocurren en el plano astral. Pero eso ha sido desde siempre. Eso no es que es ahorita. Ahorita tú te estás tomando conciencia de eso. Entonces, cuando uno toma conciencia de qué es de esto que hemos estado hablando, que es un planeta en cuarentena, y que a través del plano del planeta Tierra, ¿por qué? Porque nosotros, a menos que tú estés utilizando el cuerpo mental superior, que sería el astral del cuerpo criogénico, es decir, el astral del cuerpo criogénico vendría a ser vamos a decir, un cuerpo sutil de mayor frecuencia, que te maneja y puedes acceder a estar fuera del astral del planeta Tierra. Pero si tú no tienes la suficiente frecuencia para conectar con ese cuerpo mental superior, entonces tu vida en la etapa de los sueños se restringe a lo que sería el astral del planeta Tierra. Y dentro del astral del planeta Tierra, dado hay retorno. De nuevo me silencio. Ok, dentro del astral del planeta Tierra, dado la densidad del inconsciente colectivo de la humanidad, lo que nosotros vamos a encontrar allí en general es denso. Y en general estamos viendo allí que si nosotros no hacemos un trabajo muy consciente de elevación de nuestra frecuencia a nivel de cuerpo, a nivel de emociones, pensamientos, etcétera, tendemos a conectar con esa frecuencia en el astral. Entonces, ya dije que hay varias etapas en el sueño. Entonces, cuando tú estás hablando vamos a ir a tu sueño para tomarlo como ejemplo un poquito. Eh, Primero, nosotros realizamos procesos de limpieza de los diferentes órganos del cuerpo en diferentes horas durante toda la noche. Entonces, de 7 a 9, qué sé yo, le toca al hígado, al no sé quién, al corazón, al hígado, al páncreas, al vaso. O sea, yo no me lo sé de memoria, tendría que buscarlo, pero bueno, ustedes lo pueden buscar en internet. ¿Cuáles son los horarios de limpieza de los órganos durante el sueño? Eso es bien interesante porque, La vesícula a las 3 de la mañana. ok, entonces si la vesícula, okay. Entonces la pregunta es, muchas veces ese sueño que tú tienes es un sueño que tiene que ver con tu inconsciente, es decir, no es ese baño, digamos que no es un baño que tú estás yendo físicamente en el astral, sino que es un baño, es una... es una representación de algo a nivel inconsciente que tú es el baño. Entonces, ¿qué es el baño para Tania? Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer. ¿Y qué es el baño para las personas que nos están escuchando? ¿Y qué representa dentro de tu psique, verdad? Ese proceso de hacer pipí, de limpiarse, de limpiar la vejiga, porque tenemos los riñones, ¿verdad? Que hacen un proceso de limpieza y en los riñones están los miedos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Entonces tú estás teniendo conciencia de alguna forma de cuando esos miedos están siendo limpiados
o hay un proceso de limpieza dentro de tu inconsciente. Entonces, eso es positivo. ¿Por qué? Porque te estás limpiando a nivel inconsciente. Eres capaz de realizar ese proceso y, y tenerlo consciente. ¿Ok? Y de alguna forma, cuando tú limpias tus miedos a nivel inconsciente, entonces eso te permite conectar con mayor conciencia y con otras realidades, porque estás realizando ese proceso de limpieza. Entonces, claro, Ahora todo me hace sentido. ok. Por eso es que quería agarrarte y digo, bueno, vamos a utilizarlo como de ejemplito. ¿Por qué? Porque las personas que nos están escuchando van a tener toda una cantidad también de preguntas con respecto a sus propios sueños. Y aquí entra toda una área de cómo interpretar esos sueños. Entonces, dado que tenemos varias etapas dentro de cuando nos acostamos a dormir, etapas, eh, también tenemos que tomar en cuenta que si nosotros recordamos un sueño dentro de la etapa de limpieza y desintoxicación y nosotros 2 horas antes de acostarnos a dormir nos metimos aquella papa, ¿ok? Nos metimos una cena muy grande y tenemos unos sueños locos y todos, ay, todos como que no entiendes nada y como no agradables. Mira, no le busques las 5 patas a ese sueño, porque ese sueño lo que te está reflejando es una etapa de desintoxicación y de limpieza. Entonces, ese no es que bórralo, sino entiende que eso no Claro, que tú vas a interpretar. Los que tú quieres interpretar son los sueños que son después de la etapa de sueño profundo cuando llegas a la etapa REM. Esos sueños claro, claro. sí tienen mucha simbología. Entonces tenemos como, vamos a poner, para ponerlo lo más fácil, 3 tipos de experiencia que podemos tener. Una experiencia que es la más común vendrían a ser los sueños. Los sueños en donde entramos en nuestro inconsciente. ¿Qué es lo que nos va a mostrar nuestro inconsciente? Nuestro inconsciente nos muestra eso que nosotros no reconocemos de nosotros mismos. Hay retorno, Tania. Okay. Ajá, que no reconocemos de nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos un sueño en donde, por ejemplo, estamos en el trabajo y nuestro jefe es un jefe que no es nada chévere y nos regaña y de alguna forma nos humilla y nosotros quisiéramos agarrar y meterle un golpe a nuestro jefe, decirle groserías, hacerle algo, pero no lo podemos hacer, ¿okay? Porque perdemos el trabajo. Entonces nos tragamos toda una cantidad de rabia, de frustración, de ira, y entonces nos acostamos a dormir y de pronto soñamos que un perro muerde al jefe, que el jefe, que nuestro jefe choca. Ok, okay. Entonces nosotros, de alguna forma, nuestro inconsciente nos muestra eso que nosotros quisiéramos hacer, que no podemos hacer porque socialmente o no nos conviene hacer, pero nos muestra una rabia que nosotros tenemos y que se nos está mostrando allí en el sueño. Es un ejemplo tonto quizás, pero es para que entendamos que, por ejemplo, podemos tener toda una cantidad de situaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, que lo que están reflejando es las cosas que no decimos, las cosas que no estamos reconociendo de nosotros mismos, eh, nuestros miedos. Hay momentos en nuestros sueños en donde podemos sentir eh, angustia, desesperación, rabia. Nuevamente, son todas las emociones que nosotros tenemos reprimidas en nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué nos dice eso?
en una primera etapa de interpretación, pilas, porque todo eso es como una olla de presión que si no la trabajas, eventualmente va a terminar afectando algunos de los órganos del cuerpo en donde esa emoción está siendo guardada. Entonces en el pulmón se guarda la tristeza, en los riñones los miedos, en las rodillas también, en el páncreas la ira, y así. Búsquenlo, eso también está en internet, eso es medicina china. Entonces, si nosotros no le prestamos atención a eso que llamamos pesadillas, que lo que nos está mostrando es, mira, esto es lo que está pasando allí, entonces eso puede terminarse manifestando a nivel físico. No se va a manifestar la pesadilla, se va a manifestar las emociones y las situaciones que para ti son una pesadilla, ¿ok? ¿Por qué? Porque sencillamente lo tienes reprimido, ¿ok? Entonces eso es el tema del inconsciente y del subconsciente y de cómo esos sueños nos están dando mensajes. Ahora, si tú, por ejemplo, estás trabajando, eh, por ejemplo, tú te acuestas a dormir con un libro de autoayuda. A mí me ha pasado. Y tú estás pidiendo que se transmute o que te liberes o que justamente te sanes de la ira, por ejemplo, la ira y mi tendencia al control. Entonces puede que tenga unos sueños que me van a mostrar eso, pero de alguna forma me están mostrando que lo estoy trabajando. Entonces, cuando eso ocurre, tú visualizas la llama violeta en la situación de todo ese sueño y pides que se siga transmutando eso que tú estás trabajando. Es decir, te lo muestran, pero de alguna forma te están diciendo, más bien, estás trabajándolo, aquí te lo estamos mostrando para que lo concientices y logres dejar ir esa emoción, etcétera. Okay. Vamos a pasar ahorita. ¿Tienes algún problema? Sí, es que, Ahí está. sí, mira, con respecto a lo mismo, quería como hilar esto de el tema del tomar conciencia de los sueños, de lo importante que es empezar a trabajar, porque mucha gente, o sea, el común denominador dice, yo no sueño, yo no recuerdo mis sueños, y de las cosas que yo accedí contigo fue al sueño lúcido o al viaje astral de forma consciente, porque yo desde que soy muy pequeña digo, yo quiero desdoblarme consciente porque me encanta viajar, he tenido el regalo de viajar por muchos lados del mundo, pero me gustaría ir a muchos más lugares. Y hoy por hoy no me atrevo a subirme a un avión, pero bajo ningún punto de vista. Me da un poco de sustito, porque mi ex marido es piloto, entonces sé lo que está pasando allá arriba. Y bueno, yo fui azafata además. Entonces, bueno, eso fue en otra parte. Entonces quiero viajar. Y era lo que más me motivaba de cuando te conocí. Dije, aquí he logrado encontrar una buena forma de entrar a este astral y probé esto de, bueno, no puse la vela delante de mi velador, pero sí dije, me voy a sentar, me voy a sentar. Y me recordé de la primera vez que me pasó, que fue absolutamente involuntario, que me pasa lo mismo, como que me siento y pa, entro en el astral. Y yo en ese tiempo tenía como un grupo de meditación y todo, y te decían que no había que entrar nunca a través de los espejos ni las ventanas, y me metí, caí en ese miedo, ¿cierto? Y dije, bueno, nos dijeron murallas, y pasé a través de los ladrillos de mi casa, y fue como, pu, 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 pu. Y dije, ¡oh! ¡Qué cosa más increíblemente entretenida! Y empecé a ver todo muy parecido, pero obviamente no igual, hasta que ya salgo volando y como que dije, ah, estoy muy lejos, y como que, pum, volví. Y en esta oportunidad, que fue hace muy poquito, lo intenté, ya era muy de día, era muy cerca porque estaba el sol. Entonces, por eso sé que lo que te voy a contar es increíble. Entonces, me intento sentar, logro salir al astral, pero me freno, me dije, chuta, me queda nada para tener que levantar a las niñas para ir a la escuela, y empiezo a sentir que estoy flotando y como esa cosa así como de un viento, ¿no? Muy, 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 muy profundo, que tanto que se movía la sábana de mi cama y me tapaba el sol, porque en el fondo hacía así, ¿cierto? La sábana. O sea, ahí dije, wow, 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 wow. Eso fue lo más cuático que me ha pasado. Cuático en Chile es como súper Sí, sí, así sí. extraordinario, porque se me tapaba el sol, o sea, era efectivo que eso estaba ocurriendo en esta parte, no solo era en el astral, sino que en la parte física, ¿no? Entonces, bueno, eso, para ir como sondeando este mundo que es gigante. Sí, sí, es gigante. Entonces, lo primero es que realmente todos tenemos la oportunidad cada noche cuando nos acostamos a dormir de acceder a ese mundo. Entonces, una parte es la parte inconsciente. Ahora,
¿Qué pasa con el astral? En el astral, las leyes son diferentes a las leyes físicas. Por lo tanto, el tiempo no es lineal como para nosotros es lineal cuando nosotros estamos en la vigilia. Es diferente. Entonces, cuando nosotros accedemos al mundo de los sueños, nosotros podemos conectar con una vida pasada, conectar con un evento pasado y desde el presente, desde nuestro nivel de conciencia actual, resolver esa situación de una forma mejor, es decir, cambiar energéticamente, no es que vamos a cambiar físicamente lo que pasó, eso a la gente a veces lo confunde. Entonces tú no es que tú vas a cambiar físicamente algo que ocurrió, pero la mente, como siempre funciona en modo presente, cuando tú a través de un sueño logras entrar en una situación del pasado, un trauma, un accidente, una violación, lo que sea, de esta vida o de otra, y cambias con tu nivel de conciencia actual, cambias las energías, la situación o lo que sea relacionado a eso, tu presente cambia, porque la memoria que tú vas a tener de ese pasado ya no es otra. Y por lo tanto, de alguna forma podríamos decir que cambiaste el pasado, Sí, porque para tu presente ya eso no ocurrió de esa forma. Entonces el trauma desaparece, el trauma ya no está, ¿ok? esto Entonces, que estás diciendo, tengo que interrumpirlo para accesarte a una información porque es gigante. Mira, ayer llegó mágicamente a mi casa una familia que perdió a su hijo mayor en un accidente de auto. A mí me llega mucha gente que viene buscando así como consuelo. Y se quedaron a dormir porque viajaron desde Santiago, que son 4 horas de distancia de mi casa, y llegaron a este vergel hermoso y estaban como súper relajados y era la primera vez que viajaban en auto desde hace 7 años, que era el accidente de sus hijos, de su hijo, donde venían todos. O sea, para ellos fue como, y no saben por qué lo decidieron, no tienen idea por qué hicieron eso, pero lo hicieron. Viajaron valientemente, llegaron, la Caro así como un poco, pero bien, sostenida. Y me empiezan a contar toda esta historia. Yo ya sabía, me habían contado un par de horas antes y como que lo había transmutado, había sentido un dolor, había llorado, o sea, había pasado de todo conmigo. Y venía muy, muy consciente de cómo iba a trabajar con ellos esta experiencia que yo sabía que me iban a narrar. Y, y los observé dormir. Se despiertan muy tarde, no hay ninguna alarma, porque empezó a sonar la alarma a la chiquitita, sonó media hora la alarma, y todos los otros que estábamos en la casa era como, ¿qué onda? Porque uno se despierta con la alarma, y la alarma suena 5 minutos y después se apaga. Pues esta alarma me tuve que parar, tratar de, bueno, una cosa es que cachamos que no se despertaba. Yo empecé a observar y después cuando despierto le digo, ¿y ustedes siempre duermen así tan profundamente? Salvo Carolina, que es la única que toma todavía mucho medicamento para poder dormir, para poder vivir. Eh, los otros no. Entonces mi sensación es que ellos se juntan, porque yo siento que Vicente, que es el chico, yo creo que ellos se juntan ahí en el astral. Y por eso duermen tan así patas, porque empiezan a estar vuelven a un momento donde, o en otra dimensión, donde Vicente todavía está. Te juro que me quedé con eso y dije, escuchen este envío porque les va a ayudar, porque yo creo que ustedes tienen que acceder de forma consciente a este astral, porque yo creo que ahí van a poder reencontrarse con Vicente. Porque les digo, bueno, la muerte no existe, o sea, Vicente está, lo que pasa es que no está en esta carne. Entonces, eso, quería contarte, porque dijiste accidente y ¡pah! Me acordé y dije, tengo que contarle esto a Natacha Enrique. bueno, fíjate, vamos a tomar por ejemplo ese ejemplo también, porque es importante también el tema de cómo dejar ir una situación así. En efecto, el alma de esa persona que fallece en un accidente de tránsito, que claro, los accidentes es lo más traumático, porque a veces las enfermedades dan tiempo para la despedida, pero cuando un accidente no da tiempo para la despedida, es mucho más traumático para la familia. Entonces, lo primero evidentemente es que esa esa alma debe continuar, ¿ok? Debe continuar su camino. Es decir, el alma del
fallecido debe continuar su camino. Y es importante que el dejar ir por parte de los seres queridos que se quedan aquí, el dejarlo ir, el dejarlo trascender, el dejar que esa persona, esa alma continúe. No es que se va a desaparecer, ni que se... No, eventualmente, digamos, va a haber un reencuentro, siempre hay un reencuentro, pero en esta etapa en la que estamos viviendo en este momento, el trabajo del desapego es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nuevamente, para la mente, si la mente conecta, digamos, hay dos posibilidades. Si la mente está conectando nuevamente y reproduce en su mente el momento del accidente y los procesos de si yo hubiera, si no hubiera, si le hubiera dicho que se quede, si todos la culpa, entonces hay en los accidentes muchas veces hay procesos de culpa, ¿ok? De rabia, de ira, de tristeza. Entonces, si nosotros no terminamos de entregar todas las emociones relacionadas a esa situación, las seguimos reproduciendo y entramos como en un loop, ¿ok? Y entonces no avanzamos, no avanza ni el alma que tuvo el accidente, ni nosotros, ¿ok? Entonces es muy importante elevar todas las emociones relacionadas con ese accidente y entregarlas, todo lo relacionado. Ese proceso le tomará el tiempo a cada persona diferente dependiendo de sus circunstancias y de todo lo que haya pasado, pero evidentemente hay que elevarlo. Me llama mucho la atención que me nombraste el número 7. Eso fue hace 7 años. Los ciclos que nosotros Sí. realizamos a nivel de nuestra vida ocurren normalmente cada 7 años. 7 años, 7 años, 7 años, 7 años. Entonces, claro, es como que llegó el momento de dejar ir, ya pasó un ciclo completo. Ojo, no estoy diciendo que hay que esperar 7 años, estoy diciendo que para esta familia ya llegó ya es la hora, hay que continuar, ¿ok? Ya sigue con tu vida, realmente es hora de darse la oportunidad de el dejar ir, el dejar ir a esa alma, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que quisiera comentarte con respecto a lo que me acabas de decir, porque es lo que me llegó. Sí, es que otra cosa interesante de lo que ellos aprendieron de todo este proceso, porque obviamente se han hecho un montón de terapia, han visto videntes, chantas videntes, gente espiritual de verdad, y la terapia de respuesta emocional es la que más le ha resonado a Claudio, que es el padre, porque ha tenido acceso a información súper interesante de Vicente, y una es que cuando a él lo sacaron antes, él no vivió el accidente, Okay. y dice mi amiga que ella siente, porque le dice Vicente, Vicente, y como que Vicente no estaba, él ya no estaba, no, lo sacaron antes. Bueno, y dice que cuando va hacia el viaje de esta supuesta luz que te hacen ir, él se devolvió porque le dio susto. Y ahora ya no lo visita tanto porque él ya está en una esfera superior y dice, ya estoy trabajando, o sea, como que está en un plano, o sea, se elevó, porque Sí. no se fue al borrado del cerebro, no entró en la rueda kármica de nuevo. Entonces, para mí, recibir esa información fue exquisito, porque uno, estoy tratando de ayudarlos, obviamente desde todo mi campo de expertise, pero además que hayan llegado justo ayer, que no estaba programado cuando tenemos este envío, mira qué cosas más entretenidas podemos estar contando de salir, de cómo salir de esta malla. Así es. Y muchos, hay que tomar en cuenta que a veces dentro de los grupos de alma, uno del grupo, dos del grupo, lo que sea, hace, por ejemplo, eso que tú acabas de mencionar, y desde ese plano está asesorando, ayudando, orientando a los que se quedan en tierra. Por más traumático que haya sido la situación, voy a volver al principio. Nosotros en este planeta estamos viviendo una realidad que la podemos enmarcar, visualizar como el metaverso, como un metaverso. Ojo, el planeta Tierra sí es un planeta Tierra real,
es real el planeta Tierra, digamos que está dentro del universo bariónico, está terraformado, existe, ¿ok? Lo que es, vamos a llamar tipo metaverso, es la forma como nosotros experimentamos la realidad en este planeta. Hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Entonces, como eso es de esa manera, la prioridad, la única prioridad que tiene un prisionero dentro de una cárcel es salir de la cárcel. No tiene otra prioridad, ¿ok? Porque está en la cárcel. Nosotros tenemos como única prioridad salir de la Matrix. La Matrix es ese metaverso que existe porque nosotros estamos en un planeta en cuarentena. No voy a explicar aquí todos los detalles en relación, porque tú sabes, el curso es largo, ¿ok? Y Es hay largo, entretenido y ya la verdad está saliendo a flote por todos lados, ya esto se sabe. todos los detalles, porque estamos en un planeta de cuarentena, cuándo se puso la cuarentena, qué pasó, cuáles son las barreras de frecuencia. Okay, eso no es el tema. Bueno, revisa los videos de atrás. Claro, pero si la prioridad es esa, cualquier vía que pueda utilizar el alma para lograr ese escape es perfectamente válida. Y eso incluye el haber dejado a una familia con mucho dolor a través de un accidente. Eso incluye una enfermedad terminal para que la familia empiece a buscar respuestas. Eso incluye toda una cantidad de situaciones de crisis, etcétera, que en este momento se están viviendo porque permiten justamente que parte de esa familia y la misma persona que está viviendo la situación busque más allá, salga de su zona de confort y diga, ok, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué le pasó esto? ¿O por qué esta crisis, esta muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero respuestas. Ok. Ese yo Ahí quiero yo, respuestas. Es la sí, ahí perdona prioridad. que te interrumpa, Ajá, es que yo creo que más que por qué me pasó esto es para qué me claro. está pasando esto. Esa es exacto. ¿Para Sí, qué el para qué es justamente para que tú digas, ok, esto es una realidad temporal. La realidad real es la del cuerpo criogénico, que está dormidito allá esperando que nosotros terminemos nuestra aventura en planeta Tierra, que se ha extendido mucho más allá de lo que debía extenderse por muchas circunstancias que tampoco pero como se ha extendido tanto, es como que ya, o sea, es hora de salir. Entonces, los sueños, vamos a retornar a los sueños. Teníamos los sueños a nivel del tema inconsciente y el tema de transmutación del pasado, etcétera. Okay. Tenemos el asunto del sueño lúcido. Entonces, ¿qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido, tú estás en el sueño y dices, me despierto dentro del sueño y digo, ok, estoy en un sueño, esto que estoy viendo, eh, esto lo estoy viendo conscientemente, pero yo sé que estoy soñando. Okay. Los personajes del sueño lúcido normalmente son como los personajes del juego de video, que son los N, creo que, ojo, NPC, alguien que esté allí, que lo coloque allí. Ellos esos tienen un nombrecito, sí, sí. bueno, esos son los personajes secundarios que no tienen, que pareciera que tuvieran vida, pero no tienen vida propia, no tienen una esencia allá adentro. Entonces, cuando tú hablas con los personajes de tu sueño lúcido, ¿con quién estás hablando? NPC, gracias, ese seguro es menor, es más joven que yo, 100%. Entonces, estás hablando con tu propia mente, es decir, tienes la oportunidad de conversar con aspectos de tu propia mente de forma totalmente consciente. Entonces puedes preguntar, puedes ordenar, puedes pedir que se te solucionen cosas. O sea, es como que si estuvieses en una autopista directa, una línea directa a tu inconsciente
y entonces hablas allí con tu propia mente. Eso es una forma de ver lo que es el sueño lúcido. Ahora, ¿qué pasa cuando en un sueño lúcido nos encontramos a un personaje que sí tiene vida propia? Allí ya estamos en lo que sería una experiencia con alguien, alguien que en el astral, ¿ok? Se nos acerca e ingresa dentro de nuestro teatro, de nuestro sueño lúcido y tiene una interacción con nosotros. Entonces, muchísimas personas tienen la duda de, soñé con mi mamá, soñé con mi papá, soñé con no sé quién, soñé con un exnovio, soñé, ok. ¿Cómo sé si esa persona era el cuerpo astral ok, entonces allí es donde es una línea muy, muy delgadita, pero ajá, ¿cómo podemos saber si ese personaje tiene vida propia? Porque cuando tú conversas, no es en automático. Cuando tú conversas, hay un feedback verdaderamente autónomo. Hay una respuesta realmente que tú te das cuenta que no viene de tu propia mente, que no viene de tu inconsciente, que es algo extra, es algo diferente. Entonces, Como digo yo, el olfato, la intuición te dice, o sea, te habla, uno cuando, sabe. cuando un guía se te manifiesta en un sueño lúcido, y ese guía, ojo, ese guía puede tomar cualquier forma. Es decir, se te puede manifestar, no es tanto la forma como se te aparece el personaje, sino lo que te está diciendo, el mensaje que te está transmitiendo, esa conversación, de qué forma es o no un feedback verdadero. ¿Okay? Entonces, nuevamente, no hay una regla que tú dices, ay, pero normalmente es así. Entonces, hay gente que dice, bueno, pero soñé con mi papá que está muerto, pero soñé realmente con él. Entonces yo te pregunto, bueno, primero, ¿qué sentías? ¿Qué sentías? Tu sensación interna, ¿sentiste una cosa y allí hubo, por ejemplo, se abrazaron, lo sentiste, este, y te transmitió una profunda paz y un amor? Ok, ahí tú te das cuenta que allí hubo un intercambio, aunque no hubo palabras, ok. Pero de pronto te encuentras y es algo, te dice, eh, tú siempre no sé qué, o sea, algo, te reclama algo, te dice algo. Puño, ahí tú dices, perro, ¿era mi papá o mi psique está tomando el arquetipo del padre o el arquetipo masculino para transmitirme una información? Entonces, no siempre que nosotros soñamos con una persona, es esa persona. Muchas veces es lo que representa esa persona, que es lo que el sueño quiere transmitirte. O sea, el mensaje es, ¿ok? Entonces la pregunta que tú te haces es, ¿qué representa mi padre para mí? Ah, mi padre representa la valentía, representa la fortaleza, representa la estabilidad económica, representa la violencia, representa qué para ti, tu papá, en ese sueño. Entonces ya vemos cómo es diferente, ¿ok? Entonces no hay una regla para todo, no se puede generalizar. Entonces aquí entra todo el tema de aprender a interpretar el sueño y eh, eh, en el momento de la mañana, eh, muchas personas se despiertan con una alarma así como horrible. Ok. Es lo primero que tienes que hacer es quitar esa Como alarma. la de hoy. Pon una alarma, ok, que te despierte, pero que no sea una alarma que te haga abrir los ojos y que, ¡ay! Me desperté. Ok, una alarma menos traumática. ¿Para qué? Para que no abras los ojos hasta que recuerdes tus sueños. Lo otro, ¿Sabes que yo uso una técnica? Perdona, es que una buena alarma. Yo antes de ir a dormir me dibujo un reloj y me pongo una hora. Y ajá, perfecto, lo fijo, entonces digo la hora que me voy a despertar. No hay alarma, pero me despierto a esa hora, sagrada. Eso lo hacía perfecto. desde Bueno, chica para levantarme al colegio. perfecto. Yo me despierto también en automático y eso me permite
dejar los ojos cerrados. Y otro tip, no cambias de posición. Cuando estás en la mañana y te estás buscando, te despertaste así, y te estás buscando recordar los sueños, coño, no te voltees para el otro lado. Quédate en el sillón donde ok, y si te volteas, vuélvete a voltear a donde estabas, como estabas dormida. Eso ayuda a recordar los sueños. Y no le busquen la linealidad con el cerebro izquierdo al sueño que acaban de tener. ¿Por qué? Porque cuando nosotros despertamos, lo que recordamos es una variedad de experiencias que pueden ir de memorias de otras vidas, cosas que hiciste en el astral con tu cuerpo astral en alguna de las ciudades del astral. Es decir, servicio que tú haces en el astral y esto es una cosa importante, no necesariamente debes recordar. Es decir, hay gente que es que yo tengo que recordar todo lo que hago en el astral porque, ok, muchas veces lo que justamente no tienes la madurez o no tienes la preparación o te va a interferir o te va a distraer o lo que sea, entonces no conviene que te acuerdes de todo. Conviene que te recuerdes de lo necesario. Y para eso es, tu yo superior se encarga de eso, ¿ok? De que te recuerdes de lo que te tienes que recordar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a anotar los sueños, anotamos escenas, como un teatro. Entonces, no tienes que decir, esto vino primero, este sueño primero, no, porque a veces nuestro, vamos a decir, ser superior, busca darnos una información, un mensaje. Entonces, como para estar seguro que vas a recibir el mensaje, te lo manda en 3 sueños diferentes, totalmente distintos, pero es el mismo mensaje. Entonces, claro, un sueño realmente no sigue al otro o no hay una linealidad. Entonces, agarra y anota los elementos del sueño, personajes, cosas, números. Y número incluye también, por ejemplo, soñé con que había 3 bicicletas. Ok. 3 bicicletas es número 3. Entonces anotas número 3. Y bicicleta. ¿Por qué? Porque allí en eso están las dos. Entonces, luego de que tú colocas todos los elementos del sueño y las emociones relacionadas a los elementos y a cada uno de los personajes del sueño, sin meterle cerebro izquierdo, racionalidad y juzgarse. Entonces, le monté cacho a mi marido en el sueño, eso debe ser porque o yo le hice, me choqué, eso significa que voy a chocar. No, no, no. Cuando un sueño, a menos que sea un sueño premonitorio, que es diferente, okay, cuando tú chocas en el carro, es posible que eso es un choque a tu personalidad. Entonces, tú tuviste un rollo en ese día con X persona y sentiste energéticamente un choque a tu personalidad. Y en el sueño lo que estás es, de alguna forma, representando eso que viviste, ¿ok? A través de tu inconsciente. Entonces, no necesariamente eso es un sueño premonitorio. La mayoría de los sueños son simbólicos. Entonces, si nosotros utilizamos el cerebro izquierdo, nos perdemos. Los sueños se interpretan desde el cerebro derecho normalmente. Entonces, importante cuando estén anotando el sueño, no se autojuzguen, ni se sientan con temas de vergüenza, ¿sabes? Como que Sí. yo sería incapaz, o sea, algo que hicieron en el sueño, que yo sería O incapaz sea, de un no robo. te ocultes tu propio Estás en inconsciente, no te culpes de lo que pasa ahí. un lugar y robas, por ejemplo, robas algo, Claro, y tú dices, yo no soy una ladrona, yo no sería, yo, claro. entonces, nuevamente, ¿qué es lo que estabas agarrando? ¿Por qué estabas, o sea, la interpretación es diferente a lo que la racionalidad, la moralidad y las reglas de la sociedad están? Esas no son las reglas de interpretación del sueño. ¿Qué Claro. sirve? Y Que otra te... cosa que además te ayuda a recordarlo muchísimo, que había una chica ahí que preguntaba de por qué recuerda poco, escribirlo, por lo menos a mí me pasa cuando los escribo, que escribo pocos, porque bueno, como sueño todos los días, imagínate, tendría millones de libros. Pero cuando los escribo,
me pasa que ¡puf! Como que se empieza a aprender, 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 aprender la ampolleta y empiezo a recordarlo muchísimo mejor. Entonces, como súper buen tip, escribirlo Claro, y como bien dices tú, sin juzgarte, porque es que no eres tú, esa, eres tú, sí, pero no pasa nada porque ese sigue siendo tu yo, esa e- forma de conocerte, la forma más hermosa de poder mirarte. exacto. Obviamente que hay toda una cantidad de situaciones en los sueños, pero que eso, digamos, este live no era para tocar el plano astral, de que sí, hay toda una cantidad de cosas que ocurren en el plano astral, que incluyen también, por ejemplo, relaciones sexuales con otras personas, con Claro, el astral, pero bueno, eso no es lo que estamos tocando hoy, pero sí, eso, todo eso también existe. Entonces, ¿cómo saber si es una cosa o es la otra? Bueno, ahí tenemos que ir practicando el eh, anotar los sueños, el ir entendiendo cómo funciona el cuerpo astral, cuál es la diferencia entre una cosa y otra, pero bueno, nuevamente eso requiere más tiempo para explicarlo, que es lo que yo me tomo en el curso, porque hay muchos claro, detalles de entender la dinámica que ocurre ahí en ese plano astral y cómo se mezclan muchas veces las cosas y al despertar, por ejemplo, una gente dice, ay, es que yo soñaba que estaba volando, pero yo no vuelo, pero yo soñaba que estaba volando. Entonces, bueno, sí, muy probablemente estabas volando con tu cuerpo astral, pero en ese sueño había también contenido de símbolos y entonces, bueno, entonces es una mezcla, normalmente es una mezcla de varias experiencias y es difícil muchas veces encuadrar cada cosa donde va, pero bueno, con la práctica eso se va logrando. Ya que tengo aquí mi cuaderno porque anoté varias cosas sí, sí, para sí, yo decir también aquí tengo mi punteo. a la gente, ajá, gente que le cuesta, ¿cuándo tomar la melatonina? La melatonina se toma, gente que le cuesta dormirse o que le cuesta llegar a ese sueño profundo para después poder lograr llegar al sueño, digamos, más lúcido. Tienes que tomar la melatonina cuando en el atardecer, en el momento del atardecer. Es cuando se va la luz del sol. Exacto. Cuando Entonces, empieza el sistema no, parasimpático a funcionar. no es que tú te vas a las 10 de la noche, en, ya plena noche, te vas a acostar a dormir, entonces te tomas la melatonina. No, No. normalmente, es decir, pues, funcionará en una mínima medida. Para que verdaderamente funcione la melatonina, la tienes que tomar en el atardecer, ¿ok? Ahora, lo De, mejor es tomar sol directo en vez de tomarse la melatonina para que se produzca la serotonina. claro, no todas las personas viven en un país en donde hay sol de la manera como, ¿ok? Hay gente que requiere, dependiendo de la forma, de las circunstancias de cada quien, hay gente que requiere justamente de utilizar, y la melatonina es digamos, no es algo adictivo, es algo que no es, o sea, para las personas que están teniendo problemas para dormir, que hay una buena cantidad de personas que las tienen, eso sería Mm, lo que deben hacer si la van a tomar. a Eh, necesitar, claro. luego, los sueños, ajá, cuando hablé por ejemplo, un terremoto. Tú puedes soñar con un terremoto es porque hay un terremoto emocional en tu vida en ese momento. A nivel emocional estás debido a la represión de toda una cantidad de emociones, estás yendo hacia un terremoto emocional en tu vida. Entonces tienes que enfocar qué es lo que está pasando y cómo evitar que ese terremoto termine causando una crisis a nivel físico. Pero hay sueños premonitorios, hay sueños en donde tú realmente te avisan de algo, etcétera. Pero uno lo siente porque son extremadamente nítidos y muy conscientes. O sea, no es algo que tiene simbología alrededor. O sea, tú literalmente te están diciendo esto es un mensaje, viene tal cosa, ten cuidado con, o sea, es un mensaje directo, no es un mensaje que tú interpretas. Entonces, esos mensajes directos o esas visiones directas, eso ya es otra cosa. ¿Entiendes? Entonces muchas personas tienen ese tipo de sueños, pero se dan cuenta inmediatamente que eso es diferente a lo que normalmente tienen. A ver, ¿qué más? Claro, mágicamente esas personas ya trabajan mucho con sus sueños, o sea, tienen como Sí, la capacidad de, el olfato de distinguir qué es qué.
claro, pero como mucha gente, en los sueños hay mucha pesadilla. Y Sí, ese tema, o sea, mucha gente dice, es que esto me va a pasar, es que esto, no, eso te está pasando ya en el inconsciente, a nivel claro, emocional, y te evitó que te pasara en la vida así se real. siente tu inconsciente, exacto. Entonces, trabájalo Claro. para evitar que eso viene. Entonces, bueno, ya con esto tenía de cosas, pero nada, era más o menos para dar algunos tips. Este, otro tip, en vez de comprarse un diccionario de sueños, búsquense un diccionario de símbolos, que es diferente. Es muy diferente un diccionario de símbolos a un diccionario de sueños. El diccionario de sueños es, digamos, una cosa que vean ahí, que dice, si sueñas con dientes, tal cosa, sí, ok. Un poquito mejor que eso, es algo más profundo que busca, que tiene que ver con símbolos, ¿ok? Entonces, eso hay en internet muchos de esos. Eso es súper importante lo que acabas de decir, porque en los sueños, estas entidades o las cosas que se anclan en los objetos, como bien dice Castaneda, ¿no? En el arte del ensoñar, que también, yo creo que también hay que recomendar ese libro junto con el tuyo, obviamente. Sí, perfecto lo de los símbolos y también que es muy importante que cada persona tiene unas circunstancias y una forma de interpretar ciertos símbolos que para esa persona no cumplen los parámetros de este símbolo que están viendo, que la gente busca en internet o lo que sea. Entonces, tienes que llevarte un trabajo interno, empieza por un respeto a ese momento del sueño, esto me va a producir un mensaje. Entonces tú intencionas el sueño antes de dormir, eso no lo dijimos, pero eso es importante. Antes de dormir, Fundamental. tú eh, ordenas y comandas. Entonces vamos a cerrar el live con esto. Ordeno Vale. y comando que durante el momento del sueño eh, me sirva para transmutar o liberarme de una adicción o para que me llegue la solución a un problema que tengo. Entonces, no vas a listar 15 problemas, un problema en la noche, porque si no la cosa, cuando te despiertes en la mañana no vas a entender nada. Entonces, Baby steps, como dicen los gringos, un paso a la vez. comando que se me dé la respuesta a una decisión que debo tomar y me voy de viaje o no me voy de viaje. Dejo a mi pareja, me quedo con mi pareja. Tomo este trabajo, no tomo este trabajo. Estudio una carrera o estudio la otra. Tú pides que la decisión, tú pides que la respuesta a ese interrogante que tienes te llegue en el sueño. Entonces ustedes se despiertan en la mañana y dicen, Natacha, no me recuerdo del sueño, al día siguiente vuelve a hacer lo mismo, porque la gente quiere todo hoy, todo para allá. Iluminación en un taller de un fin de semana, porque no funciona así. Y con el No. tema de los sueños funciona por perseverancia. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, tiene toda una cantidad de programas que empezaron cuando te dijeron chiquito, los sueños no son reales. Eso, eso solamente fue un sueño, solamente. O sea, esa pesadilla que tú es un sueño, eso ya no existe, eso ya no está. Entonces, desde chiquitos estamos teniendo una programación de Mm. los sueños no son reales, la realidad es esta, y resulta que nosotros cuando entramos aquí en esta realidad, es una realidad que existe en el plano astral y en la fisicalidad simultáneamente en paralelo. Entonces hay toda una cantidad de almas que existen en el planeta Tierra, tienen vida en el planeta Tierra, pero en el plano astral del planeta Tierra. Y es una vida Claro. tan real como esta, pero en el astral del planeta Tierra. Entonces, empezando porque tenemos que reprogramar el subconsciente. Para reprogramar el subconsciente se requiere de 21, hay gente que habla de 21 días, otra gente habla de 40 días, es decir, se requiere de perseverancia,
para que tu mente vuelva a concebir que es importante soñar, el valor del sueño, lo que te puede aportar, que es una vía de comunicación con tu yo superior, etcétera. O sea, que hay un proceso de Sí, reprogramación. y Eso no, eso mucho. requiere tiempo, Okay. Entonces, sí, de perseverancia, súper importante lo que dijiste. Para mí los tiempos pueden ser, pues, 15 días dicen que también se demora uno en hacerse el hábito, porque además también hay que hacerse el hábito de empezar a, o sea, no es que no me acosté cansada, entonces hoy día no, o sea, hazte el hábito, tómate el hábito de todos los días antes de dormir, por partir con decir, hoy día voy a recordar mi sueño. Y ya cuando empiezas a recordar tu sueño, entonces los puedes ir comandando para que vaya trabajando contigo. así es. Y aquí esta pregunta me parece importante responderla. ¿Y qué se dice un niño que Dale. tiene pesadillas para conducir los sueños más sanos? Nuevamente, lo primero que tienes que hacer es preguntarle a ese niño, hablar con él y que cuente todo con el mayor detalle posible eso que está viviendo en los sueños. Y entonces hay que evaluar muchas cosas. ¿Cuál es el estado emocional de esa familia? Los niños son hipersensibles. Entonces, ¿qué está pasando en esa casa? ¿Ok? Entonces, es posible que ese niño le esté mostrando a sus padres o a esa familia el estado del inconsciente familiar y esté conectando con eso. Es posible que ese niño esté conectando con el inconsciente de una ciudad y entonces está teniendo esas pesadillas. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tú sabes muy bien que en el curso les entrego herramientas para limpiar el lugar energéticamente. Entonces, tienen que mínimo enfocarse en limpiar energéticamente el lugar y hacerse una reflexión a sí mismos de qué está pasando en ese hogar y por qué ese niño está teniendo esa experiencia. Evidentemente, al niño se le pueden dar herramientas para limpiarse energéticamente, para elevar su frecuencia antes de acostarse a dormir, para que sus angustias, sus problemas y todo lo que a ese niño le parece importante a nivel emocional, lo retire de su mente. Por ejemplo, hay una meditación muy linda que es llevarlos a un jardín, agarrar un árbol en el que tú puedes ir guindando tus problemas. ¿Okay? Entonces tú guindas los problemas en el árbol antes de dormirte. Entonces haces una meditación con tu hijo para eso. ¿Okay? Eh, entonces hay Qué formas. bonito eso. Sí, Quisiera agregar algo con eso, porque como yo sueño de muy pequeña y también tenía sueños que para mí podrían ser interpretados como pesadilla, porque soñaba con el demonio que lo vencía con una espada, soñaba con que me abducían los extraterrestres, me llevaban fuera del planeta, o sea, mis sueños eran muy gigantes. Y cuando yo entré a la universidad a estudiar diseño gráfico, me hicieron hacer un afiche de los sueños. Dije, ¿cómo resumo, yo que tengo millones de sueños, cómo resumo en un afiche los sueños? Y me di cuenta que para mí mis pesadillas eran tan satisfactoriamente entretenidas porque yo las empiezo a trabajar durante el día y las recuerdo y las miro y observo por acá, por allá, que hice una caverna dorada que al fondo era negro. Por eso es este dibujo que también puse en el afiche de nuestro de este en vivo. Porque al final lo que puede ser oscuro es como tú amas esa oscuridad, cómo la tomas, cómo la vives. Mis hijas también sueñan mucho y le hablamos de esto, de querer, o sea, que sea entretenido, que lo observes como una película más y como que ahí les vas también ayudando a restar como ese temor y le vas enseñando a enfrentarse a ese temor y al final les parece entretenido soñar y despierta, oye mamá, mira, soñé esto. Es como que ya se perdió ese como miedo. Y también eso que decías es importante, de los egregores, las larvas energéticas que están, que a los niños sí, les encantan. sí, hay muchos temas de la música, o sea, mucho puede afectar la frecuencia de un niño. Son demasiadas cosas como para yo responder algo así. Claro, Cuando sueñas que tus abuelos están muertos, nuevamente, o sea, ¿cuántas cosas se pueden ir interpretar? ¿Qué significaban para ti tus abuelos? ¿Tiene que ver con tu ancestralidad? ¿Hay algún tema genético que tú tienes que sanar? ¿Alguna enfermedad o alguna situación que tu familia está pasando, que se ha pasado de generación en generación, que hay que resolver? O sea, puedes
entrar ahí a hacer sueño con los abuelos, o sea, haz mil cosas. Claro, Entonces, lo importante definitivamente es tomarse el tiempo, porque ya sí, hay suficiente información como para entrar en el tema de los sueños. El respeto al momento del sueño es fundamental. Si tú te vas a dormir, chatear el celular con la televisión prendida, olvídate tú, ¿qué es lo que tú quieres de tus sueños? Entonces, claro. esa actitud de respeto a tu momento de dormir, Mm, que el área donde tú vas a dormir esté adecuada para eso, que no haya aparatos electrónicos prendidos, que esté la televisión prendida, que el wifi o el celular esté apagado. O sea, el ambiente influye evidentemente en lo que tú vas a vivir, en lo que tú vas a hacer y en cuánta conciencia vas a tener esos recuerdos. Oye, en la medida de tu compromiso contigo mismo, funciona el compromiso del universo contigo mismo. Cuando el universo te escucha, que es la intención, y te accionas para empezar a comunicar con tu yo superior a través de tus sueños y quieres recibir mensajes y contacto con tus guías, etcétera, etcétera, eso es respondido. Y sí. entonces cambias tus frecuencias, no te metes un mondongo, bueno, una comida pesada a las 8 de la noche, coño, empiezas a cambiar cosas. Este, por ejemplo, un momento para mí muy importante, hoy, por ejemplo, yo estoy de ayuno, hoy yo ayuno, ¿ok? Para mí es muy importante hoy porque utilizo el día de ayuno para que sea más fácil mi conexión con mis sueños, sea más fácil mi conexión con tal, utilizo el péndulo de una forma, siento que hay una mayor conexión, entonces fíjate Ahí cómo uno, también quiero aunarme a lo que acabas de decir, que es fundamental. Las limpiezas de colon son fundamentales. Un colon limpio te permite conectar con tu astral y con todo lo espiritual, pero de una forma, es como un tubo directo. O sea, lo que acabas de decir es, pero tremendo dato, en verdad, sí. Yo siempre entonces digo, mira, para trabajar en el espíritu, limpieza colon. Limpia sí, tu colon, limpia tu conexión a la tierra y al cosmos. así es, Tania, y tú lo has mencionado varias veces durante este live. Aquí nadie va a hacer el trabajo por ti, solo lo puedes hacer tú, no entregas tu poder y bueno, eso. Asumamos Eso. la responsabilidad con respecto a nuestro proceso que estamos viviendo en el planeta Tierra, a la situación que estamos de cuarentena, cómo salir de la Matrix, ya están, ya la información ha salido, Sí. lo que falta es la perseverancia, la disciplina y la paciencia que tengamos cada Y el uno coraje, por Natacha, el coraje, es súper fundamental hoy día el coraje el que nos también. saca de esa apatía de pensar, eh, no importa lo que yo haga, no sirve de nada. No, no, tengamos el coraje y la valentía de ir allá y de Sí. accionar y de que no podemos llegar al último escalón de la escalera si no empezamos por el primero. Entonces, da esos primeros pasos y lo vas a lograr. Así que bueno, gracias, Tania. Ha sido muy entretenido, me encantó escucharte nuevamente a mí. Yo quiero decirte esto antes de cerrar, Natalia. Yo me entretuve un montón todo este mes que te escuché, porque tu tono de voz para mí era como escuchar una canción. Yo te ponía en las mañanas mientras hacía mis cosas y escuchando. Me encantaba escucharte, me encanta. Encuentro que de verdad es muy entretenido el cómo tú entregas esta información por tu, no sé, bueno, tú sabes que la realidad se crea en el verbo, ¿cierto? Y tu tono muy dulce, muy certero, y abriga en esta información que de repente la gente se cae de poto si no la tiene clara, lo transmites muy abrigado y eso está bonito, es una buena forma de entregar esta información que va a producir locura en muchos prontamente porque vamos a empezar a ver lo que va a pasar. Pero bueno, eso, agradecerte, fue increíble que las sincronías de la vida me pusieron delante tuyo. Agradezco que hayas querido hacer este en vivo conmigo, la verdad es que eso, gratitud, mucha gratitud. Muchas gracias a ti, Tania, a todos los que se conectaron y eh, multipliquen esta información. Tras, Sí, no solamente es hacer comentarios, entregársela a otras personas que sientes que puede ser útil esta información, transmítasela, porque esa es la idea.
cada quien hace su papel, cada tiene el suyo, yo el mío, y cada uno de ustedes perfectamente puede colaborar compartiendo esto. Así que gracias, Todos gracias, somos actores de esta gran obra. Cada uno tiene un rol fundamental que hacer en esta gran obra. Y para gracias. eso hay que soñar. Natacha, muchas gracias. Que tengas un muy lindo día de aquí en adelante. Gracias, igualmente, igualmente Y para ahora lo todos. guardo rápido para que nos lo queden en ambos perfiles y Excelente. compártanlo. Chao, que estés muy bien. Chao, gracias. Gracias, gracias.